Bueno, a continuación veremos cuestiones que tienen que ver con el turismo cultural, de la manera en que se desarrolla, ejemplos y actividades de los productos turísticos mundiales. Bien, ¿qué es cultura? La cultura es una palabra polisémica. ¿Qué quiere decir polisémica? Que tiene muchos significados y que en cada caso deberemos establecer a qué nos referimos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una telaraña de significados como estructuras de significación socialmente establecidas. Yo puse ahí algunos ejemplos, por ejemplo, la cuestión de la geometría, la cuestión de las caritas, la cuestión del corazón como signo de amor, todo eso está establecido socialmente. No, ninguno de esos dibujos tienen algún significado fuera de estas estructuras de significación que establecimos entre todos, acordamos entre todos. Es decir, que entonces la cultura es el modo en que los humanos desarrollan su existencia, transformando las potencialidades, es decir, lo que algo puede ser, la vocación de algo por ser. Yo tengo acá, por ejemplo, una piedra. A ver, tengo una piedra. Esta piedra, ¿vocación de qué será? Eso en muchos casos se trabaja desde la escultura. Es decir, cuando los bloques de piedra aparecen, una de las características que tienen los escultores es poder sacar eh, lo que está, supongamos, incluido dentro. Es decir, sacarle todo lo superfluo y dejar lo que efectivamente existe en el corazón de la piedra. Podríamos decir inclusive que los elementos están atrapados en la piedra y los escultores los, los retiran hasta llegar al elemento primordial. Entonces, en este caso, están transformando las potencialidades de esta piedra mediante formas posibles de usar algún objeto mediante la creación de un medio artificial. Eh, el primer hombre que arrojó la primera piedra y la usó como arma, las transformó en un objeto cultural. Y las formas posibles de usar ese objeto son infinitas y cada generación aporta algo. Por eso estudiamos historia del arte, porque con cada generación la cosa se avanza. Pero siempre estamos creando un medio artificial, una burbuja de posibilidades en el discurrir de la historia del universo. Por eso podemos establecer fases dentro de la historia del universo como planteábamos antes de las edades históricas, por ejemplo, que también son una convención socialmente establecida. Es muy interesante el concepto porque nos aleja de los esquemas, y con esta historia de que cada generación tiene un aporte nuevo, mira la cosa de una forma novedosa, es que abre un sinnúmero de posibilidades a cada nueva generación. Entonces, la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o representaciones, esto que veíamos acá arriba, por ejemplo, y objetivados en formas simbólicas, esto que decíamos, esto es el símbolo del corazón, y el corazón es donde simbólicamente se aloja el amor. Todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Es decir, esto que decíamos, eh, movimientos de edades históricas, etcétera, socialmente estructurados. Los significados de esas cuestiones están
interactuando permanentemente con los individuos. Cuando nosotros ponemos un emoji dentro de un texto que vamos a mandar, el otro comprende el significado de ese emoji, porque está socialmente estructurado ya dentro del concierto de símbolos y signos que acompañan a las sociedades. En relación con esto, con la cultura, la identidad tiene su fuente en la cultura y en la memoria, componente fundamental de la cultura en cuanto a representación socialmente compartida de un pasado. Constituye a su vez el principal nutriente de la identidad. ¿Por qué estamos hablando de cultura, memoria e identidad? Porque es lo que buscan los turistas cuando compran el turismo cultural. Identidad y memoria colectiva tienen también relación, porque la memoria colectiva es para las identidades colectivas lo que la memoria biográfica, es decir, la de cada uno, tiene con respecto a las identidades individuales. Por ejemplo, cuando alguien me dice, yo soy un BIA, yo, ahí es la identidad individual, pero realidad, y la memoria biográfica, pero en realidad está referenciándose en una identidad colectiva y en una memoria colectiva, que son los indígenas de nuestra zona. Por lo tanto, la cultura es la transformación causal del medio, es decir, transformo el medio para alguna causa. En este caso, la que estábamos hablando, cuestiones identitarias. También podemos establecer que la cultura tiene tipos, o sea, hay una cultura material o cultura intangible, perdón, una cultura material o cultura tangible y hay una cultura inmaterial o cultura intangible. La cultura material son los artefactos y el conjunto de arreglos causales que crean los espacios y ámbitos de posibilidad en que habitan los humanos. En cambio, la cultura inmaterial son las ideas, las tradiciones, el carácter como pueblos. Por ejemplo, se dice que los latinos son más alegres que los nórdicos, por ejemplo, y eso se relaciona mucho con el clima, la espiritualidad, es decir, las fuentes religiosas, la música, el baile, las comidas, el arte, cuando es digital. El arte digital y la cultura digital pertenecen a la cultura inmaterial. Veamos dos ejemplos que nos van a clarificar sobre el tema. Este es un kebab en Marruecos. ¿Por qué los occidentales podemos comer kebab? Porque culturalmente podemos comer cordero. Este es un bocadillo español de jamón crudo. ¿Por qué los occidentales podemos comer jamón crudo? Porque está socialmente establecido. ¿Por qué los musulmanes no comen jamón? Porque está socialmente establecido. De vuelta, vamos para atrás. ¿Por qué hay agua acá? Porque los musulmanes no toman alcohol, se supone, pongámosle, que los musulmanes no toman alcohol por religión, por consenso social, por lo que sea. Porque acá hay vino, y especialmente Rioja, porque en España el vino acompaña la vida cotidiana. Entonces, el turismo cultural, relacionando toda esta cuestión, es el conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de facilitar al turista conocimientos que amplíen su cultura desde una perspectiva del ocio y del tiempo libre. La civilización del ocio.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a partir de determinado momento del siglo XIX y principios del XX, se estableció que la gente necesitaba un tiempo de vacaciones, reposo, lo que fuera, para volver con nuevos bríos al trabajo. Y por lo tanto se estableció un tiempo libre y y eso, o sea, el establecimiento de un tiempo libre, se plantea como la civilización del ocio, a diferencia de todos los siglos anteriores en donde no estaba conceptualizado el tema este, excepto para las clases dominantes. Por eso se hablaba del viaje del príncipe. El turismo cultural es el tipo de turismo basado en los recursos propios de la cultura local, que es lo que buscan los turistas, conocer la cultura local. Estos pueden ser obras de arte, de técnica, folclore, hitos de la historia, etc. Estos componentes pueden ser tangibles o intangibles, memoria oral, leyendas o costumbres, es decir, pertenecientes a la cultura material o a la cultura inmaterial que establecimos anteriormente. ¿Cuáles son las actividades culturales? Contactarse con las distintas épocas históricas, artísticas y culturales, visitando conjuntos monumentales, museos, rutas e itinerarios histórico-artísticos monumentales, etc. Manifestaciones culturales y espectáculos a través de festivales de música, cine, teatro, representaciones religiosas, corridas de toro, conciertos, ciclos de ópera, exposiciones de arte, pintura, escultura y fotografía, y etcétera. Es infinito el etcétera. O otra, asistencia a cursos, seminarios, simposios culturales, cursos de idiomas en el extranjero, por ejemplo, las universidades de verano. Y manifestaciones folclóricas, gastronómicas y de artesanía en fiestas mayores y típicas, festivales folclóricos musicales, jornadas gastronómicas o de cursos de cocina, exposiciones y cursos de artesanía, también entre otros. Acá yo puse algunos ejemplos. En este caso estamos viendo una colección de un museo de objetos que tienen que ver con Galé, del Art Nouveau, es decir, fin del siglo XIX. Acá en Tarabuco, Bolivia, un encuentro los domingos para el trueque, muy interesante, porque el trueque es una forma de relación económica que los occidentales hace rato que abandonamos y que, por ejemplo, las comunidades indígenas mantienen. Y es muy interesante de ver y de desarrollar la visita para conocer de cerca estas comunidades, que además tienen una cultura que tiene que ver con la forma en que se visten, las tradiciones de la comida y las tradiciones de todo lo que tiene que ver con lo que truecan. Trocar quiere decir entonces que yo tengo algo que el otro quiere, pongámosle una docena de huevos, y el otro tiene algo que yo necesito, pongámosle un kilo de ají. Entonces, él me da su ají y yo le doy mis huevos y quedamos a mano. Si estamos todos de acuerdo, quedamos a mano. Ese es el trueque. Museos, visitas a museos, obras arquitectónicas particulares, obras de tecnología particular, visita a pueblos, tecnología apropiada en algún momento de la historia, como por ejemplo este es el techo de la Catedral de Sevilla y es un gótico extremo, o sea, es el último de los góticos que permite este tipo de trabajo en las bóvedas. Estas son las bóvedas más interesantes de ver. Justamente hay gente que recorre determinada zona del mundo justamente buscando distintas técnicas constructivas y su plasmación. O esto, la cuestión urbana, un pueblo en altura, es defensivo porque debía ver el horizonte y ver cuándo venían a atacar y cuando ya esta cuestión no es necesaria porque hay armas y ejércitos, entonces el pueblo se puede establecer
en la zona baja. Por lo tanto, tenemos el mismo pueblo en lo alto y en lo bajo. Entonces, ¿qué es el turismo urbano? La actividad del tiempo libre que se puede desarrollar en una ciudad durante un tiempo más o menos prolongado que puede oscilar, y esto es relativo desde un fin de semana a una semana, pero puede ser más tiempo. Las agencias de viajes o tour operadores organizan paquetes turísticos de turismo urbano con precios ventajosos, combinando el transporte aéreo, ferrocarril, etcétera, con transfers, alojamiento y visitas. Con esto podemos relacionarlo con lo que hablábamos la clase pasada, en donde este tema que a veces se pasan de listos, estas agencias de viaje o tour operadores, en donde, por ejemplo, conozca 20 capitales en 15 días, eh, que es desventajoso y para mí deprime la cuestión turística. Porque implica, o sea, se ve demasiado la vocación económica detrás de un buen servicio al turista, en vez de un buen servicio al turista. Entonces, bueno, el turismo eh, de visita de pueblos históricos, el turismo de visita de ciudades históricas, como en este caso es Grecia, en el caso anterior es Almagro, en España, en este caso es Atenas, en Grecia, en este caso es Londres, se nota por Londres, Gran Bretaña, y se identifica, por ejemplo, por un tipo particular de transporte urbano que tienen los londinenses, y en este caso es una ciudad marroquí, una ciudad de barro, de tierra marroquí, que tiene varios pisos, en algunos casos las construcciones, y son todas de lo que nosotros llamamos adobe. Acá tenemos más de cerca una. ¿Cuáles son las actividades del turismo urbano? La visita urbana, histórico, monumental y museística de una ciudad, también exposiciones estables, la visita a exposiciones y manifestaciones culturales de cualquier tipo que se organicen eventualmente, es decir, por una única vez o por una única vez y la próxima será dentro de 10 años, por lo tanto sigue siendo eventual. Actividades gastronómicas típicas de la ciudad o región, asistencia a manifestaciones culturales, artísticas que se desarrollen eventualmente, como por ejemplo cine, teatro, ópera, festivales de música y danza, etcétera, o compras en grandes almacenes o establecimientos especializados. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a volver con una segunda parte.